Rubén, Ahí está. muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor José Miguel Gaona, Carlos, ¿Cómo Guillermo y estás, compañía. Majo? Muchas Un gracias por la placer. invitación. Un placer escucharte, evidentemente. Rubén Gisbert es abogado, divulgador político y presidente de la Junta Democrática de España. Rubén, estamos hablando, bueno, es que hemos empezado por las ramas, la verdad, vamos a hablar de otra cosa, y he mencionado un tuit justamente de Nayib Bukele, en el que sobre quizá lo has leído tú, sobre No. un artículo del País en el que criticaban cómo se trataba a los presos, descalzos, torso desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Bukele lo menciona en su tuit y con una gran carga de ironía dice, con el torso desnudo, están diciendo que la malvada dictadura no les pone trajes de etiqueta a los presos, descalzo, y agrega, ahora mismo sacamos del presupuesto del hospital de niños para comprar zapatos. ¿Qué marca creen que estaría bien? Entonces, de ahí ha derivado nuestra conversación hacia cómo la prensa, evidentemente, tiende en un momento dado a ensalzar o disminuir otras ideas. Guillermo ha mencionado cómo en el antiguo régimen estaba la Radio Nacional, el Nodo, etcétera, pero que ahora quizá, no sé tú qué opinas, quizá no ha cambiado tanto la situación en cuanto a medios de comunicación. No ha cambiado. La estructura de poder orgánicamente de España no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que ahora, en vez de haber un jefe del Estado, hay varios. Hay un grupo en alternancia, en concomitancia, que es la diferencia entre la autocracia y la oligocracia. Pero fuera de eso, no es necesario que exista una democracia para que haya régimen de libertades. Por ejemplo, la libertad de prensa, que supongo que es la razón por la que me habéis convocado hoy, la libertad de expresión, es característica desde la opagítica de John Milton de los regímenes liberales y de los sistemas de libertades, por ejemplo, el parlamentarismo inglés, que carece de la separación de poderes, de hecho ni siquiera tiene constitución escrita, pero hay libertades. Bueno, pues todo eso es ciencia ficción en nuestro país y bueno, en estas últimas horas yo creo que he podido dar buena cuenta públicamente de la situación en la que nos encontramos y de una tendencia histórica. Siempre que al poder se le deja, si carece de límites y control establecidos previamente, él va avanzando, va horadando cada vez más para poder inmiscuirse tanto como pueda, tanto en las libertades como en el patrimonio de los ciudadanos. Y es lo que está procurando día tras día. Y en el caso concreto que sorpresivamente me ha tocado ver en las últimas horas hacia mi persona, pues creo que es una intentona, a ver si podemos ya empezar con este rollo del Ministerio de la Verdad y de lo que podemos imponer o no a través de la información y de las versiones oficiales, porque es muy interesante para el poder abrir este melón, ¿no? Y si triunfan ahora, pues imagínate hasta dónde pueden llegar. Efectivamente. ¿Tú qué opinas sobre esto, Guillermo? Te hemos interrumpido para introducir justamente a Rubén. Sí, vamos, yo creo que ahora mismo estamos claramente en un proceso claramente involutivo o regresivo en lo que es en el desarrollo de la libertad de expresión. En el mismo momento en que te manifiestas bajo un punto de vista, vamos a decir, contrario a la versión oficial o a las líneas generales que se establecen de una política internacional o nacional, pues sufres procesos de censura, ¿no? Puede ser, por supuesto, lo que está sufriendo ahora en primera persona Rubén Gisbert, frente al cual me quiero solidarizar. Me parece verdaderamente impropio de un Estado de Derecho moderno como el español. Yo no diría a otras épocas, es decir, sino precisamente a territorios... La época actual. Sí, totalmente. Pero quizá deberíamos, si te parece bien, Guillermo, y perdona, te voy a interrumpir, pero es que si no, nadie va a entender nada, y es que Rubén nos explique qué es lo que ha sucedido. Exacto. Sí, bueno, pues porque todos lo sabemos, los que estamos aquí, porque nos hemos empollado el tema, hace un par de días recibo una citación del juzgado para recoger unas diligencias. Yo pensaba que era por una cuestión diferente, por una denuncia, que además yo he llevado a los tribunales a varias personas que han hecho afirmaciones gratuitas y no contrastadas sobre mi persona. Y me encuentro con un escrito, que además lo tengo aquí, porque en fin, aquí se ha quedado, lo estudié el otro día y como tuve ciertas arcadas, pues ya lo dejé aquí, ya me fui a vomitar y ya lo dejé.
En fin, es este escrito de la Fiscalía Provincial de Valencia, una señora fiscal que es la fiscal de Igualdad y de... Uy, uy, uy. Ya has mencionado la palabra. Bueno, es su cargo institucional, es una fiscal que es la fiscal de Igualdad y de Delitos de Odio. Esta señora, por lo que he podido ver en redes sociales y por lo que he podido ver en internet, se dedica casi más a dar conferencias y a hacer activismo político que a hacer su trabajo de fiscal. Pero bueno, es totalmente lícito. Solo, bueno, yo por ahora no quiero dar nombres ni exponer públicamente, pero yo he visto afirmaciones de esta señora que hielan la sangre. Hasta el punto de decir, una fiscal como esta, dice en una entrevista algo así como que la ley no hay que tomarla al pie de la letra y que hay que amoldarla a la realidad y las necesidades sociales del momento. Es decir, se pasa el principio de legalidad y de tipicidad por el arco del triunfo. Bueno, pues esta señora recibe una denuncia genérica en la que se establece que, según una persona, yo realizo desinformación en el contexto de la guerra de Ucrania, actúo como un agente de desestabilización política, menoscabando la integridad de del pueblo ucraniano y toda una serie de afirmaciones totalmente falsas como que tildo al pueblo ucraniano de nazi, cosa que no he hecho jamás, o que la culpa de la guerra es del propio pueblo ucraniano, etcétera, etcétera, y solicita que se investigue el contenido de mis redes sociales en relación con la guerra de Ucrania. Esto va directamente a la Fiscalía porque si fuera un juzgado, obviamente ningún juez con dos dedos de frente va a tramitar esto. Sin embargo, la Fiscalía, como todos sabemos, en nuestro excelso y fantástico presidente dijo, ¿de quién depende la Fiscalía? Bueno, pues es exactamente tal como depende de quién depende. Pues nada más y nada menos que esta señora ordena diligencias a la Brigada Provincial de Información, el Ministerio del Interior del Gobierno de España. Para la gente que no lo sepa, la Brigada de Información es, digamos, como el FBI de España, es el cuerpo de la policía que se encarga de la seguridad del Estado, de aspectos como la prevención del terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pues esta brigada se hace un informe, que bueno, que son casi 80 páginas, tanto de mí como de otros divulgadores de YouTube, recogiendo pues un montón de vídeos míos sobre Ucrania y sacando una serie de conclusiones de mis vídeos, cuando no torticera y manifiestamente tergiversadas, por ejemplo, cambiando ciertas palabras de los títulos de mis vídeos para que parezca que, haciendo afirmaciones totalmente tendenciosas y además totalmente fuera de, ya no solamente fuera, o sea, no solamente es un ataque esto a la libertad de información y a la libertad de prensa, sino que además es que es falso, es que es mentira. Bueno, pues después de todo esto, se le da traslado de las actuaciones a la fiscal y la fiscal termina diciendo que interesa que se sigan las actuaciones judicialmente y que se me cite a declarar, por lo tanto que se me incoe un procedimiento. Y efectivamente, el juzgado de instrucción de primera instancia de instrucción de Valencia ha abierto un procedimiento de diligencias previas contra mi persona por delito de odio, entiendo, en el que se me cita a comparecer el próximo 3 de abril. En fin, pues como si estuviera haciendo enaltecimiento del terrorismo o algo así. Quiero decir que me parece totalmente bárbaro que estas personas, que cualquier persona, entienda que pueden existir mecanismos para que alguien, si quiere, apoye o defienda la actuación de Rusia o apoye o defienda ciertos postulados. No son mi caso. En mi caso, y creo que por eso se me quiere quitar de en medio, porque en mi caso, a mí nadie me puede contar, porque he estado allí sobre el terreno, jugándome el tipo, con mi dinero, con mi patrimonio, con mi esfuerzo, con mi trabajo, junto con otros periodistas que había en la zona, y las afirmaciones que yo he hecho las puedo ratificar en cualquier sitio y lugar. En primer lugar, porque no contravienen ninguna sentencia internacional. Y en segundo lugar, porque son hechos y datos que no solamente están publicados por la prensa rusa, que yo no comparto gran parte de lo que hace la prensa rusa, pero que están contrastados y publicados, por ejemplo, en la Organización Nacional de Naciones Unidas. ¿Algún tipo de datos en particular, Rubén, que sean especialmente sensibles y que por los que te acusen de desinformación? Bueno, pues por ejemplo, mira, en el tema de Bucha, ¿no? Como yo dije que lo de Bucha había que investigarlo y que no podíamos dar... ¿Puedes aclararnos el tema de Bucha, por favor? Sí, pues Mucha gente no lo ha seguido. Te pongo este ejemplo. Cuando salió todas las informaciones de Bucha, que fue una denuncia que hizo el gobierno de Ucrania, yo establecí que, de acuerdo con lo que estaban publicando otros medios de información de Reino Unido, de la India, de Francia, había que poner en contexto y lo que había que exigir era una comisión de investigación internacional y no dar plena credibilidad. Vamos, considero que es una posición, pues,
En fin, por lo menos desde un punto de vista jurídico válida. Bueno, pues aquí se establece que yo trivializo la matanza de Bucha simplemente porque no me adhiero a la versión oficial, porque no doy plena credibilidad de manera ipso facto a todo lo que se publica, cuando además ha demostrado a posteriori que lo que yo establecí en un principio era cierto. Por ejemplo, los forenses de Reino Unido que han ido allí han establecido que muchas de las personas que se encontraban en las fosas no era porque las habían asesinado, sino porque habían muerto en los bombardeos por flechetes. Es decir, que lo que estoy diciendo son cosas que están contrastadas. Las flechetes son las bombas de racimo. Las bombas de racimo, sí. Mientras esa zona estaba ocupada por Rusia, en los bombardeos, pues en el fragor del combate o lo que sea, pues habían muerto gente. Pero es que yo ni siquiera en su momento dije eso, simplemente dije que no había que dar plena credibilidad, porque esto es propaganda de guerra, igual que cuando Rusia dice algo. Bueno, pues esto se establece aquí que estoy trivializando, como si ellos lo trata aquí la Fiscalía, la Brigada de Información lo trata como si yo estuviera prácticamente negando el Holocausto. Para que me ha recordado muchísimo a las leyes acerca del Holocausto, ¿no? Como que no se puede en un momento dado poner en duda nada, cosa que no quiere decir efectivamente que uno no sea tenga la libertad de poder leer lo que a uno le dé la gana, por supuesto, ¿no? Pero claro, ¿y la fiscal qué pasa? ¿Ha estado en Bucha y conoce lo que sucedió? Pero, doctor, hay una diferencia muy importante. A ver, yo creo que cualquiera, como digo, sin faltar al respeto a nadie, puede expresarse lo que quiera. Sin embargo, en el caso del Holocausto hay una diferencia muy notable. Hay una sentencia. El Holocausto fue juzgado por los tribunales de Nuremberg y hubo una sentencia judicial. Claro, y otra cosa es negar la sentencia judicial. Es que aquí, ojo, cuidado, la brigada. Mira, hasta ahora no he querido enseñar esto, pero es que cada vez que lo veo, cada vez que veo lo que ha hecho aquí la Brigada de Información, que esto parece más propio de Roland Freisler, el juez de Hitler. Sí, pues, sí, el que les hacía ir al juzgado sin cinturón. Pues para eso. Que se les cayesen los pantalones y dejaran ridículos encausados. Pues básicamente. Que murió en un bombardeo, a propósito. Sí, ciertamente. Pues básicamente lo que hace es coger y decir que lo que yo estoy diciendo es trivializar y es falso, y toma como fuente de veracidad, es decir, que lo que habría que decir es lo que dice el New York Times, y pone la foto de la portada del New York Times. ¿Qué dices? ¡Qué fuerte! Y bueno, para que veáis que aquí está, porque ya la gente me parece que se cree que me lo invento. Mirad, la Policía Nacional, el Gobierno de España y el Ministerio del Interior. Vale, para que pone la foto del New York Times como referencia ideológica, claro. Que quede claro que yo leo el New York Times, pero lo leo entre otros, evidentemente, periódicos. De hecho, lo tengo muy justamente fuerte, en mi móvil para leerlo a diario. Sí, pero yo también, eso no quiere decir que lo siga a pie juntillas, como es lógico. Claro, obviamente. El New York Times, perdonad, que es el que dijo que detrás de los atentados a las bombas enviadas a la embajada de Ucrania, que había un grupo supremacista blanco ruso. Bueno, y luego era un jubilado comunista de Burgos, me parece que era. O sea, el New York Times... Sí, es que, damas y caballeros, que el New York Times publicó también en portada las famosas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, por si alguien no se acuerda. Es que el New York Times también sacó el tema del Anthrax del señor Powell en la conferencia de seguridad de la ONU. Entonces, bueno, es que quiero decirlo con todas las palabras para que la gente que nos está viendo lo entienda. Según el Ministerio del Interior de Marlaska y la Brigada de Información de la Policía Nacional de España, yo estoy cometiendo un delito de odio porque estoy diciendo algo que es contrario a lo que está publicando el New York Times. Damas y caballeros, esto es lo que está diciendo. Es que no me lo... De verdad. Surrealista, qué fuerte. De verdad que me quedo... ¿Cómo te quedas, Rubén, cuando ves esa página? ¿Cómo te quedas tú, Rubén? Bueno, pues esto obviamente esto tiene una dirección política. O sea, yo lo que veo es que aquí lo que se intenta es, primero, mediáticamente, como hay una sensibilización global con el tema de Ucrania, es en plan, bueno, vamos a apuntar a este como que es un prorruso y a ver si nos lo podemos cargar. Y en segundo término, desde luego, porque claro, mi tratamiento de la cuestión desde el punto de vista geopolítico, pero mi canal no va de geopolítica, es un canal de política general. Y bueno, pues este año hay muchas elecciones, hago activismo político a favor de la desobediencia civil y de la abstención, y entonces yo creo que políticamente Rubén, esto es lo que interesa y mucho quitarme de en medio. Exacto, justo nos llega una pregunta ahora en lo que estás contando que dice, Rubén, ¿quién maneja el Ministerio de la Verdad? ¿Y crees que te han elegido a ti primero también para ver cómo reaccionan otros colegas? Totalmente. Además, esto es lo que me han dicho otros... Mira, es que no quiero... Esto es lo que me han dicho jueces, magistrados, inspectores de policía, porque a mí me siguen muchas personas, y desde luego me han manifestado primero que esto...
que esto es una intentona, ¿no? Vamos a ver a por quién vamos. Bueno, vamos a intentar primero ir a por alguien que no esté dentro. Yo soy conocido por no estar dentro de ningún grupo, de ningún partido. Si tú vas a por alguien, por ejemplo, del PSOE o del PP o de Vox, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación y todos los grupos de esa facción, de esos partidos, se ponen a defender a esa persona. Como yo no estoy bajo ninguno de estos grupos, pues dicen, vamos a ver si podemos con este, que parece que es el más débil, y es lo que digo en mi vídeo de ayer. Ahora, yo estoy intentando ser lo más reflexivo y lo más inteligente, pero creo que el gobierno de España con esta medida ha metido la mano en un avispero. Sí. Le puede salir el tiro por la culata, realmente. Y espero que salga a quien sea, a quien le toque, le salga el tiro por la culata, efectivamente. Guillermo, tú que estás ahí efectivamente atendiendo lo que nos está contando Rubén, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, yo creo que aquí lo que se ha demostrado es que se han conjugado, ha habido una conjunción de tres poderes del Estado en la línea de atacar a Rubén, que es primero la Brigada de Información. Si fueran auténticos profesionales independientes del poder político, le tendrían que haber dicho a la señora fiscala, oiga, por aquí no se puede seguir, esta no es la línea, pero tenemos que reconocer, por mucho que respetemos a la policía, porque es ejemplar en su gran mayoría, pero la cúpula está politizada. Entonces la cúpula va señalando con el dedo. ¿Por qué? Porque tienen buenos incentivos, tienen buenos complementos de productividad y porque la policía, desgraciadamente, los cargos más importantes son a dedo. Y eso tiene que cambiar. Por lo tanto, a la Brigada de Información necesitan, de alguna forma, revisar sus protocolos porque no tiene ningún sentido. Segundo, la Fiscalía. Vamos a ver. La Fiscalía es el poder público acusador. Yo he tenido un procedimiento contra la delegada del Gobierno y he visto al fiscal defender a la delegada del Gobierno de Madrid. Lo que no puede ser la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General del Poder del Gobierno de turno, que es en lo que se ha convertido, en recibir, volvemos a lo mismo, el mismo error, que es ideología y seguidismo político. Y luego lo que es más preocupante es la propia justicia, porque un juez que se presupone que es un poder que controla todo el poder policial y el poder también de la Fiscalía, que dé trámite a esta, digamos, demanda totalmente insostenible o esta querella, ¿no? A mí lo que realmente me sorprende es que, viendo la gravedad de los hechos y esa conjunción, no hayan entrado en la casa de Rubén Gisbert dando una patada en la puerta y haberle reventado los ordenadores y todo. Porque además, por otra parte, eso es lo que se va a estilar, no solamente porque por lo menos han tenido la deferencia, hubiera sido un escándalo porque tiene mucha notoriedad y tiene pues mucha influencia pública, ¿no? Pero a lo mejor una persona que no tiene, digamos, ese nivel de impacto social habría vivido una experiencia de ver a las fuerzas de órdenes entrar como si fuera una etarra. Ojo, Guillermo, es que esto ya ha pasado. Es que hace un par de semanas a otros youtubers mucho más... A eso me refiero. O sea, porque Rubén Gisbert pues tiene... Pero ha habido otros youtubers, vamos, yo he colaborado con ellos. Etcétera, etcétera. Yo he colaborado con Pedro Rosillo y bueno, él tiene su forma de... Y a mí me ha atendido perfectamente. Y han entrado en su casa, pues yo qué sé, como si entra en el salón del lejano oeste. O sea, la policía no está en cuestiones de opinión como las que estamos hablando, para ejercer la violencia de esa manera. Y tenemos que estar muy preocupados, porque además eso está pasando también en Estados Unidos. ¿Cómo no será que han entrado en la casa del presidente Trump? El poder que tiene esta gente, que no ha respetado ni al hombre más poderoso del mundo en su momento. Entonces, realmente, esa conjunción, y ya para esto acabo, policía, fiscalía y justicia, me parece que es muy preocupante, porque no ha habido un contrapeso de poder. O sea, ¿realmente ahora quién va a garantizar los derechos de Rubén Gisbert? La policía ya sabemos lo que piensa, el New York Times. La fiscala es una sectaria. Porque es que hay fiscales que son sectarios, o sea, son de la tribu de la secta, ¿no? Y luego, y definitivamente la propia justicia. Vamos, es que me parece un panorama verdaderamente desolador. Me gustaría, si me lo permitís, no lo he hecho hasta ahora, pero es que estoy viéndolo otra vez. Si queréis que os lea un pequeño párrafo, por ejemplo, sí, por favor, de lo que pone aquí la Brigada de Información, quiero repetirlo, de la Policía Nacional, Ministerio del Interior del Gobierno de España. En relación al delito de odio, y más concretamente en lo relacionado con la fomentación, incitación o promoción de hostilidad, discriminación o violencia contra el pueblo ucraniano, por mi parte, obviamente,
En sus publicaciones, los investigados declaran de forma concreta y en ocasiones de forma velada que son los propios ucranianos los que están bombardeando a su población civil en zonas tradicionalmente separatistas o prorrusas, aprovechando el apoyo internacional con ocasión del conflicto de Rusia. Es decir, no sé si aquí está diciendo que no está mal bombardear a las zonas del Donbass, es decir, que eso, cómo se le ocurre a alguien denunciarlo, o que es falso. Mire, a mí nadie me puede decir, y está publicado en mis redes sociales las entrevistas, y yo he estado allí personalmente y caían bombas a 500 metros de mí en Mariupol, que obviamente, porque es una guerra civil, es normal que caigan bombas en población civil, en zona civil, porque yo he estado allí. O sea, ¿y esto significa que es un delito de odio y que es una fomentación, incitación a la promoción, a la hostilidad, discriminación contra el pueblo ucraniano? Venga ya, hombre, por Dios, pero es que esto, de verdad, es que se me llevan los demonios porque no puedo creer lo que estoy leyendo. De verdad, o sea, me parece en cualquier caso, y no es por rizar el rizo, Rubén, pero aunque tu información no fuese exacta, e incluso, me atrevo a decir, aunque no estaríamos de acuerdo, que fuese tendenciosa, estás en tu libertad o deberías estar en tu libertad de poderlo hacer. Eso por supuesto, doctor, pero es que lo que yo estoy diciendo está dicho en la ONU, es que está reconocido en la ONU, es que lo han publicado en nuestros medios de comunicación en los últimos años hasta que se inició la invasión de Rusia. ¿Eso significa que yo apoyo al Estado ruso? No, pero tampoco apoyo a la OTAN. No quiero que mi país esté involucrado en una guerra donde están potencias mundiales utilizando al pueblo ucraniano como ariete, asesinándose, masacrándose para ver quién gana la tarta del pastel, que es Europa. Eso es lo que yo estoy defendiendo, la independencia y la libertad de España. ¿Qué pasa? Que ese parece que es el problema. Ese parece que es el problema. Y quiero advertir a la audiencia, el delito de odio tipificado en el 510 del Código Penal y siguientes, si esto va para adelante, imaginemos que el juez está en la misma situación de ida de esta fiscal. Estamos hablando de un tipo agravado en el que se tiene que aplicar en su mitad superior. Y estamos hablando mínimo de 2,5 años de cárcel a 4 años de cárcel. Es decir, que la entrada en prisión estaría garantizada. ¿Vale? Para que sepamos muy bien de lo que estamos hablando. Siempre y cuando no se solicite por alguna situación la aplicación superior en grado, que sería hasta 6 años de cárcel. Es que nos quedamos todos en silencio, que es para porque estamos de verdad perplejos. Yo espero, como es lógico, que evidentemente salgas absuelto y que además lo que tú has dicho del avispero se cumpla, porque seguramente, y si Dios quiera, les va a dar un culatazo, ¿no? Ojalá. Sí, esto no puede. Yo soy un defensor de de las libertades individuales a rajatabla, sin lugar a dudas. Es decir, me siento muy identificado con lo que te ha ocurrido. Muchas gracias, doctor. Y el próximo 26 de marzo yo voy a acudir a una manifestación en la que soy invitado, no la convoco yo, pero es de la casualidad que por otros asuntos es frente al Tribunal Supremo. Y pretendemos denunciar allí, va a ser una manifestación bastante grande, porque ya hay varios youtubers grandes que se van a sumar, denunciar la corrupción institucional, jurídica y política de nuestro país. No podemos seguir permitiendo a los ciudadanos españoles esta impunidad, este atropello a los principios básicos del derecho que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, ya no solamente de la Constitución, porque el ordenamiento jurídico en España es anterior a la Constitución. Los principios básicos del derecho, es decir, el no enriquecimiento injusto, el dar a cada cual lo suyo, aquello que está y que es aceptado, por lo menos en Europa, desde Ulpiano, está siendo atacado y cercenado día a día desde nuestras instituciones. Y quiero hacer un llamamiento, damas y caballeros, ciudadanos españoles, yo sé que están muy cómodos en su casa, pero o tomamos conciencia del momento en el que estamos viviendo, o el poder, si se le deja, coge. Y una vez acogido, ya no suelta. Que sepas, Rubén, que aquí tienes el apoyo de todos los guardianes, de todo el equipo de Reunión Secreta, y que te están inundando de mensajes, apoyándote. Ya sabes que no estás solo en esta lucha. Sí, lo que no quiero es que Rubén esté acompañado con nosotros en la cárcel, ni que Rubén entre, como es lógico. Es decir, es una situación absolutamente delirante en la que se encuentra Rubén, orwelliana totalmente, en la que hay unas personas que se creen dueñas de la verdad, ¿vale? Y a pesar de que veo que casi todo el mundo lo está apoyando, como es lógico, por otro lado hay personas que dicen que, bueno, que eso a lo mejor no era verdad o que Rubén, pero es que da exactamente igual. Da exactamente igual. Es decir, no se puede llegar a esos extremos, evidentemente, en los cuales se penaliza una opinión distinta. Es lo que faltaba. Pero fuera de eso, doctor, quiero remarcarlo. Es que, vamos a ver, estamos en pleno momento de propaganda de guerra.
Y cualquiera que no conculque con todo y cada una de las cosas que se están diciendo desde la propaganda de guerra, estando en el bando en el que estamos, forma parte del enemigo, forma parte del contrario. Es decir, si no estás conmigo, eres mi enemigo. Y ahí me ponen a mí, ponen a Pedro Baños, ponen a muchas personas que nuestra carrera, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no es al servicio de ningún país, es de nuestro país. Queremos una España libre e independiente. No queremos que por una llamada telefónica tengamos que cerrar nuestros acuerdos para un gas barato con Argelia y pasar a comprarlo un 30% más caro a Estados Unidos porque nos lo mandan. No queremos que por una llamada telefónica tengamos que cerrar nuestras obligaciones reconocidas ante la ONU ante el Sáhara y entregarlo a Marruecos. Eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que o España empieza a adquirir un papel, no digo preponderante, pero en el que se defienda sus intereses de alguna manera internacionalmente, o estaremos siempre siendo los acólitos, si no es de la OTAN, será de Rusia, será de cualquier potencia. Eso es lo que algunos queremos combatir y estamos luchando por eso. Efectivamente. Guillermo. Yo creo que ha llevado Rubén la conversación a un tema muy interesante, que es al señalamiento de un colectivo que se caracteriza por tener elementos comunes. Yo creo que lo más importante es el patriotismo. Yo de alguna forma también he ido a Rusia, lo que pasa es que me he movido en ambientes universitarios y también mis estudios van en la línea de destacar la fortaleza de la economía rusa y he sufrido menos ataques, obviamente, pero también los he sufrido, ¿no? Entonces me veo identificado con un colectivo que sobre todo es patriota, que busca la neutralidad de España ante un conflicto, que defiende el soberanismo de la nación y la regeneración. Y frente a eso nos encontramos un sistema cada vez más agresivo, que también es una muestra de debilidad, no olvidemos ese dato, y quizás estemos ahora mismo en el embrión de un proceso revolucionario de liberación de nuestra nación, de esas fuerzas ocultas que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, de esas llamadas que dice Rubén, que están absolutamente al margen de la soberanía nacional. Porque la soberanía recae en el pueblo, no en las llamadas de Biden o de los fondos o del New York Times. O del New York Times. Y nos preocupa y mucho, y eso que somos hombres de ley, porque respetamos el orden público y nos preocupa mucho que los aparatos del Estado, determinados aparatos del Estado como los servicios de información, como la Fiscalía, estén precisamente al dictado del New York Times y de esas llamaditas. ¿Por qué? Porque eso evidencia al final que la soberanía nacional está atacada, está quebrada. Estamos en un contexto donde realmente la soberanía pues, está siendo amordazada. Y además es que está castigando precisamente a esos colectivos que señalo que se caracterizan. ¿Por qué? Pues por la búsqueda de la verdad, ¿no? Del conocer realmente los hechos. Como ha ido Rubén, ha ido allí in situ. Ya ha constatado, y yo puedo dar fe de ello, que la población está siendo atacada por las fuerzas ucranianas. La población civil está sometida desde el 2014, desde el 2014 más o menos, a un proceso de bombardeo continuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este poder omnímodo, este poder despótico, este poder además que se va por el sumidero de la historia con las crisis bancarias, crisis financieras, corrupción, sanciones, inflación, pues ¿cómo reacciona? Pues como un gato panza arriba. Entonces yo creo que una lectura que se puede sacar de esto mismo es de lo débil y de la falta de confianza que tiene precisamente el sistema, en que está en un momento en que puede estar en trance de supervivencia. ¿Y cómo actúa? Pues como actuaban, pues yo que sé, antes de la Revolución Francesa, pues el despotismo de absolutistas los Borbones, o como en las revoluciones del siglo XIX, pues por ejemplo en Hungría y en otros, pues reacciona de forma agresiva. Y no olvidemos que estamos en un Estado de Derecho, que se basa en la soberanía nacional y en, digamos, el poder mediante la representatividad política. Entonces, que estos partidos políticos no haya salido ninguno en defensa de Rubén Gisbert también me hace mucho dudar de sus intenciones. Porque lo que ha sufrido Rubén Gisbert, que está años luz de lo que sufrí yo con la demanda de la señora Ana Pastor, la verificada en Neutral, es un ataque directo a una persona. Es una intencionalidad de quebrarla, de evidenciarla, de estigmatizarla, de señalarla y de lincharla. Y estamos en esa fase del señalamiento por parte de quien nos debería de proteger y, de alguna forma, salvaguardar los derechos fundamentales. Porque no olvidemos una cosa, el derecho fundamental de un régimen democrático constitucional es la libertad de expresión. Es así prácticamente desde el siglo XIX, las revoluciones liberales.
Si ya no hay libertad de expresión, vamos a una dictadura. Y si vamos a una dictadura, las circunstancias cambian. Se ha roto la baraja y luego, lógicamente, habrá una, podemos decir, una reacción, una contrarrevolución, pero no se va a someter la gente al dictado de que tengan que obedecer lo que dicen los poderes. Por cierto, esos poderes que nunca se han preocupado la Fiscalía en buscar bien a quienes, por ejemplo, han quebrado las cajas de ahorros, hablando del sistema o la crisis que estamos viendo en el momento presente. Por ahí se han ido escapando muchos políticos, ¿eh? O sea, realmente la Fiscalía estaría para apretar al político, no para apretar al ciudadano, ¿eh? Ojalá algún día la Fiscalía reflexione y se reconduzca a ser realmente una acusación popular que defienda al ciudadano, no que defienda, como he visto yo, a la delegada del gobierno. He visto al fiscal arrastrándose defendiendo a la delegada del gobierno en Madrid. ¿Por qué? Pues porque al final son todo lo mismo. Entonces, si no hay separación de poderes, pues estamos en un periodo involutivo, ¿no? Quiero apuntar una cosa. Cuando bien apuntado Guillermo, cuando yo viajé a la zona del Donbass, que estuve pocos días porque, en fin, sabéis que amenazaron a mi familia y aparte fui por mis medios, no podía estar mucho más, tuve la prudencia, cuando conecté en 4 con Iker Jiménez en Horizonte, de decir, porque yo venía de Mariupol y vi con mis propios ojos la artillería cayendo y sobre todo en la zona de Gorlovka, etcétera, sobre zona civil. Tuve la prudencia no de decir que estaba en contra de que se envíe armas a Ucrania, no de decir que habría que parar dar armas a Ucrania. Lo que dije literalmente, y que la gente lo busque, es: considero, y tengo pruebas, y así las he publicado, de que se está utilizando el armamento que los españoles, con sus impuestos, están mandando a Ucrania, se está utilizando contra la población civil. Por lo tanto, debería solicitarse a la ONU una comisión de investigación, es decir, que vaya la ONU allí a ver qué se está haciendo con ese armamento, que se recaben pruebas, no que me crean a mí, que vayan ellos a verlo. Pues, damas y caballeros, eso sucedió. Y aunque no se ha publicado en la prensa española, porque no se ha publicado, hay un dictamen de la ONU que reconoce que a día de hoy se está empleando ese armamento contra civiles. Se ha dicho en la ONU, pero obviamente no se ha publicado, como se ha publicado hoy la orden de detención contra Putin por el tema de los niños, pero tampoco se ha publicado que la comisión de investigación que se abrió para saber si se habían cometido crímenes contra la humanidad, genocidio, concretamente el delito de genocidio, ha dicho que no ha podido recabar pruebas al respecto en Ucrania. Entonces, estamos en esa tesitura. ¿Cuál es el problema? Como explicaba Guillermo, que además del interés nacional de la clase política de intentar horadar la poca libertad de expresión que hay en redes sociales, que es la única que queda, además estamos en un contexto geopolítico muy complejo. Estamos en un contexto geopolítico en el que hay un cambio de paradigma y se están jugando las castañas aquí, tanto Estados Unidos como China, como Rusia, etcétera, etcétera. Y están apretando todo lo que pueden apretar. Mi lucha, y lo quiero repetir, es porque que aprieten lo que quieran. España y los países europeos deben mantenerse al margen, garantizar su independencia y empezar a construir una alternativa propia. Es lo único. Pues la verdad Guillermo, es que, Rubén, brutal, Rubén. Al final tendremos que definir qué es la verdad. ¿Qué es la verdad, Rubén? Bueno, es que, a ver, la verdad, desde el punto de vista filosófico, yo creo que no es muy, quiero decir, no se trata aquí de ponerse estupendos. Hay una serie de principios básicos que si queremos vivir en libertad, todos debemos respetar. A mí tampoco me gusta que ciertas personas digan lo que digan o publiquen lo que publican. Sin embargo, me parecería una completa locura y chifladura que el Estado pretendiera meterle en la cárcel por simplemente disentir de una versión oficial. Porque, y quiero repetirlo, es que esto, tal y como me están trasladando, y no personas, que no un inspector de una comisaría, no, personas que tienen contactos de verdad, que personas incluso que se sientan en el Congreso de los Diputados, esto es una intentona. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Como esto salga bien, el delito de odio se extenderá, porque se puede extender perfectamente, a la gente que no esté de acuerdo con la Ley Integral de Violencia de Género, con la Agenda 2030, con la ideología de género esta neomoderna, etcétera, etcétera. Ese es el camino que se está intentando abrir. Dios santo. Tú te das cuenta que eso, lo que estás diciendo, fíjate que yo he vivido, bueno, un par de dictaduras, en Chile, por ejemplo, con Pinochet, con Allende también la cosa se puso bastante calentita.
con Franco, etcétera, y es que me recuerda a esos miedos que había que tener a la hora de poder opinar, ¿no? Es decir, Que eso es lo claro, segundo. fíjate que cuando salió, bueno, una tontería, pero tiene que ver también con esto. El autobús aquel de los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, etcétera, etcétera. Yo me voy a guardar la opinión sobre el autobús en sí, pero defendí el derecho del autobús, y luego creo que los de Podemos sacaron otro autobús, defendí el derecho de los que quisieran sacar autobuses con ese tipo de mensajes, tenían la posibilidad de hacerlo en una democracia. Que luego la gente no le guste, que los pongan a parir, que lo que te dé la gana. Pero efectivamente, el derecho de disentir, sin lugar a dudas, es vital en una democracia, es lo que faltaba. Pero hay un segundo aspecto fundamental que es el que considero que se está intentando con esto, y por eso, como bien ha dicho Guillermo, tanto los partidos políticos como la mayoría de medios de comunicación están callados ante esta tesitura, que es... Es brutal esto, brutal. Ojito al que se meta en estos temas y vaya en Exacto. contra de lo que decimos, porque se puede meter en problemas. Pero además, aunque al final te den la razón, que espero que así sea y seguramente es como lo que va a ocurrir, en el fondo te han hecho la vida difícil, te han complicado la vida durante algunos meses para como una llamada de atención, ¿no? En el fondo, ¿no? Totalmente. Efectivamente, te han etiquetado como el niño malo, como el niño tal. Mucha gente que no tiene capacidad en ocasiones para poder comparar verdades o conocer en profundidad cómo funciona o cómo debería de funcionar un sistema democrático, van a poner quizá en duda tu trabajo, van a menoscabar tu imagen, tu prestigio, y efectivamente al final es algo negativo. Por eso te decía que ojalá salga esto por la culata, que hayan movido el avispero y que incluso, si Dios quiere, salgas reforzado de esta historia. Yo espero que no, doctor. Yo espero que realmente, si tienen lo que hay que tener y si comparten lo que realmente se han atrevido a poner aquí en negro sobre blanco, me lleven a la cárcel. Espero que eso pase, porque así muchos ciudadanos de este país empezarán a dar cuenta del régimen en el que viven. Y así las cosas sí que pueden cambiar. A ver si tienen lo que hay que tener. Yo no soy como estos pelagatos de Puigdemont o tal, ni me voy a ir a ningún otro país. Este es mi país, no he hecho nada malo, no tengo por qué irme, y si tienen cojones, que me metan en la cárcel. Toma ya. Si tienen cojones, que me metan en la cárcel. A todo esto, cara, otro tema. ¿Cómo ves, Rubén, el tema de los bancos? Sí. El tema de los bancos. Sí. Bueno, pues mira, en relación con lo... Perdona, es que Guillermo ha levantado la mano y me sabría fatal pasar por encima de... No sé si quería apuntar algo. No, Rubén, adelante. Luego lo cuento, adelante. Responde a la pregunta. Bueno, yo creo que está muy relacionado precisamente con la situación de servilismo y de falta de independencia que muchos estamos denunciando en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque España, si no le dan dinero, quiebra. O sea, ya no solamente la deuda ordinaria. Si cada trimestre, de manera extraordinaria, el gobierno de España no emite, como la última vez, 18.000 millones más de deuda, España quiebra. España no puede pagar pensiones, no puede pagar sanidad, no puede pagar nada, porque hemos creado un macroestado a través del estado de partidos elefantiásico en el que cada partido, en el ayuntamiento de turno, en la comunidad autónoma donde sea, quiere meter a sus amigos correligionarios y tal, han ido aumentando esos gastos. O sea, es que aquí no hay ningún pelagatos de un ayuntamiento que no tenga un chofer. ¿Sabéis lo que cuesta un chofer? Un chofer de la Comunidad de Madrid cuesta 38.000, 40.000 euros al año. O sea, es que estamos en esa tesitura. Entonces, los políticos españoles, para que les sigan dando deuda, harán lo que les manden y lo que les digan que tienen que hacer. ¿Y eso de quién depende? Del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Entonces, que aquí la señora Lagarde dice A, se hace A. Que el señor Jerome Powell dice B, se dice B, porque no hay carácter. No hay carácter, ni hay espíritu de liderazgo, ni de construir nada a largo plazo, ni de tener un porvenir, ni de sacrificio en los partidos españoles. En ninguno. Y eso lo estamos viendo ahora en la grave situación en la que nos hemos metido. Nos metimos en la entrada a la Unión Europea con Felipe González, que había que entrar en palabras textuales como fuera, desmantelando nuestro tejido productivo. Luego el señor Aznar nos metió en la eurozona vendiendo todas las empresas públicas. Por cierto, la desmantelación industrial de Felipe González, es decir, que España no pudiera hacer la competencia ni a Francia, ni a Polonia, con el carbón, etcétera, etcétera, para entrar en la Unión Europea, era clave. Y esa tesitura, junto con el chorreo de deuda con Zapatero, 600.000 millones, con Rajoy, 450.000 millones, y ahora con Pedro Sánchez, 350.000 millones, es la tesitura en la que hemos estado y en la que muchos españoles hemos querido decir, bueno, ya se arreglará. Vamos, damas y caballeros, a una situación
que ríanse ustedes de algunos países de Latinoamérica, que siempre miramos por encima del hombro, y ahora, por ejemplo, México ya se ha puesto por delante de España en cuanto a renta. Bueno, pues vamos a ver a dónde vamos. Señores, o la ciudadanía española empieza a poner alternativas serias, no estoy hablando de algaradas, ni de 15Ms, ni de romper nada, estoy hablando de alternativas serias, concretas, a la clase política española, o este país está, como ha explicado Guillermo, bajo directrices y órdenes y potencias extranjeras, sin tener, sin cuidado, su destrucción, su disgregación y su ruina, que es a donde vamos. Guillermo. Guillermo, va. Ciertamente, España ha sufrido mucho por las crisis bancarias. No olvidemos las cajas que quebraron, que fueron rescatadas con fondos públicos. Tenemos el caso del Sareb, cuya deuda era privada, la deuda de las cajas, y ha sido nacionalizada. 35.000 millones de euros que ha aumentado la deuda pública española, porque tenemos una banca, podemos decir, que privatiza los beneficios, pero nacionaliza las pérdidas. Nos ha costado, llevamos gastados, vamos a ver, las ayudas públicas que ha dado el Estado español al sector financiero en los últimos 15 años están en torno a los 600.000 millones de euros. Y a nivel de la Unión Europea está en torno a los 6 billones de euros. Se ha gastado más la Unión Europea en rescatar estos bancos, que es donde luego ellos medran y les financian a los partidos políticos, porque aquí hay una relación verdaderamente nefasta. Se ha gastado mucho más en eso que en la política agraria común, lo que es los molinillos, las energías renovables, etcétera, etcétera. Es decir, el poder bancario, que además cada 15 años vemos que se hunde, porque es un sistema que está apuntalado, es un sistema de banca fraccionada, donde además el Banco Central Europeo los está financiando casi gratis, está generando con ello inflación. Las causas del verdadero empobrecimiento de España no viene por las guerras de Ucrania, etcétera, etcétera, que también tiene su influencia. Viene porque realmente con la entrada del euro, en general, la Unión Europea, ya lo hemos hablado en programas, se ha empobrecido muchísimo. Se ha creado un entramado monstruoso con una élite que vive en Bruselas, que vive totalmente desapegada, que no paga impuestos y que son los que nos están metiendo en ese conflicto, porque todo está relacionado. La Unión Europea es ahora mismo un ente político totalmente sumiso a Estados Unidos. Por cierto, vamos a sufrir la crisis bancaria que viene, como vino la de Lehman Brothers en el 2008, porque todo lo malo viene de Estados Unidos, se va a propagar aquí. Y el problema es que nosotros ahora mismo, por ejemplo, España, con una deuda pública de 120% sobre el PIB, 120% sobre el PIB. Y cuando yo digo que Rusia tiene una deuda pública de solamente el 20% sobre el PIB, pues ya me vienen los proucranianos, me asaltan, me insultan y me dicen que yo que cobro en rublos. Yo en mi vida he cobrado ni en rublos ni en dólares, solamente en euros y en pesetas. Pero a lo que voy es que hay unas realidades que tenemos que poner sobre la mesa. Los bancos que están quebrando son estadounidenses. Ya ahí está el Silicon Valley, el First Republic Bank, uno Suiza ha quebrado. Y yo la pregunta que lanzaría ahora mismo, para que los españoles nos entendieran, porque nosotros nos tenemos que dirigir a los españoles, obviamente, abrir los ojos, ¿cuántos bancos rusos están en riesgo ahora mismo de quebrar? ¿Va a desmoronarse el sistema bancario ruso? Bueno, yo creo que no. Eso es lo que decía el otro día el señor Bernie Sanders y la prensa internacional, que el colmo de la imbecilidad de Biden sería haber aislado el sistema bancario ruso antes precisamente del crack de la bolsa. Exacto, es que no se van a ver contagiados porque han creado un cortafuegos. El cortafuegos, ¿a quién nos está perjudicando? A los que estamos dentro del castillo. Oye, y a todo esto una pregunta para los dos. ¿Creéis que hay diferencias o similitudes entre la situación actual de la economía y la crisis financiera del 2008, aquella que cuando ocurrió la quiebra de Lehman Brothers? La que hay, para mí la que hay ahora es infinitamente peor, precisamente porque esto es una crisis bancaria en una crisis monetaria. Es decir, la masa monetaria se ha disparado. Esto ya se estudió incluso en la escuela de Salamanca y posteriormente la ecuación de Fisher. La masa monetaria más los costes, los precios, es lo que da la tasa de inflación, ¿no? Y en este caso concreto, como llevamos tantos años, como ha explicado Guillermo, que por otro, yo no comparto eso de que todo lo malo venga de Estados Unidos. Creo que Estados Unidos defiende sus intereses, al igual que Rusia defiende los suyos. Pero en este caso concreto, Estados Unidos
ha tirado de impresora como si fuera confeti, igual que el Banco Central Europeo, y eso tiene unos costes, y los costes se llaman inflación. Si el valor de la riqueza es virtual, es decir, monetariamente hablando, me refiero, es decir, imaginemos que la riqueza de un país es un lingote de oro. Si ese lingote, para que todo el mundo lo entienda, es igual a 10 monedas, pues tiene un valor X que establecemos en un momento. Si empezamos a imprimir monedas y ese lingote, en vez de valer 10, pasa a valer 100, el lingote no ha cambiado. Lo que ha cambiado es que cada unidad de la moneda vale menos. Eso es lo que lleva años pasando con el dólar y con el euro. Desde Han intentado... Nixon, ¿no? ¿Cómo? Desde Richard Nixon. Exactamente. Recordar. Sí. Y claro, hemos llegado a un punto en el que estamos viviendo en una ficción monetaria, una ficción que ahora mismo ha tenido que acrecentarse, por ejemplo, con el tema del COVID, porque la defensa que han tenido los países con el tema de los confinamientos económicamente ha sido imprimir más dinero. O sea, una barbaridad. Entonces, claro, si ya veníamos de una situación en la que esto estaba haciendo sus estragos, la inflación se estaba disparando, ha pasado esto, y ahora encima, ojo, cuidado, no es que estemos aislando a Rusia, porque ese es otro problema. Decimos, vale, Rusia es muy mala, malísima, vale, de acuerdo, aislamos a Rusia. Damas y caballeros, no estamos aislando a Rusia, nos estamos aislando nosotros. Los únicos que estamos aislándonos somos los europeos junto con Estados Unidos y Australia, punto y final. El resto del mundo, que es el 85% de la población mundial, no está en esa tesitura. India, Pakistán, Rusia, China, América Latina, África, Arabia, hasta Israel se ha desvinculado ya de la línea política. Israel, hasta Arabia Saudita de Estados Unidos. Entonces, damas y caballeros, los que nos estamos aislando somos nosotros. No se trata de congraciarnos con Rusia, se trata de poder hacer negocios con quien nos dé la gana sin que nos lo impongan. Sea Rusia, sea Argelia, sea Arabia Saudí, ¿o qué se creen ustedes? ¿Que el petróleo que llega, que están consumiendo sus vehículos ahora mismo, llega de sitios donde se respetan los derechos humanos? No, llega de países precisamente con guerras terribles, como la de Yemen, durante años, en los que se está así cometiendo un delito de genocidio. Entonces esa hipocresía, esa doble moral de no, yo no compro petróleo en no sé quién porque es un dictador. Estamos comprando petróleo a dictadores. Pero si es que en 24 horas Joe Biden mandó una comisión para cantar las alabanzas de Maduro, que Maduro era, bueno, la reencarnación de Hitler, malo, malísimo, había que quitarlo otra vez. Me acuerdo perfectamente. Sí, ahora tiene que estar el pobre Juan Guaidó en un 7-Eleven o algo así, o en un McDonald's, el pobre. Pues esa tesitura, es decir, pero esto no es que sean malos o buenos, no es que Estados Unidos sea mala o sea buena, es que ellos juegan a sus intereses. Damas y caballeros, de eso se trata. Europa tiene que empezar a jugar sus intereses y dejarse de mamandurrias de Agenda 2030. Lo último, Rocafort, perdón, y te dejo. Biden ha firmado ayer, tan ecologista y tan de esto que es, la explotación petrolífera más grande de la historia en el Ártico. Van a reventar el Ártico para extraer petróleo. Y mientras la Unión Europea, ¿sabéis lo que hace? Prohibir los vehículos a combustión. Ah, pues fantástico, maravilloso, claro, perfecto. Es que no se puede ser más idiota. De verdad, y discúlpeme que me ponga así, pero es que la sociedad europea tiene que despertar de una vez y dejarse de mangonear de estas mamandurrias. Efectivamente. Recordar que aquí se prohibió el fracking y justamente compramos los productos del fracking a los americanos. Es absurdo. Totalmente ridículo. Totalmente ridículo. Guillermo. Me gustaría añadir con respecto a lo de Estados Unidos, decía Chesterton, que es el intelectual católico más importante del primer tercio del siglo XX, un gran escritor inglés católico, Chesterton, decía en aquella época, en los años 20, decía: no os equivoquéis, compatriotas, hablan los ingleses, el verdadero peligro no viene de los soviets, de los bolcheviques, el verdadero peligro viene de Manhattan, de la isla de Manhattan. ¿Ya que se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al crack bursátil del año 29. Es decir, nosotros en Occidente, yo quiero un poquito delimitar mis palabras con respecto a los Estados Unidos. Nos sufrimos sistemáticamente de cada 10 o 15 años un agujero negro. Hay un Mordor que es la codicia, la especulación, vamos a decir, que viene de la City londinense y de la isla de Manhattan, la bolsa de Nueva York. Y nosotros como europeos tenemos que ser capaces de hacer una regulación que ponga freno a esa situación, porque si no, ese hundimiento que hemos visto, el famoso jueves negro de Wall Street en el año 29, ¿qué nos trajo? Nos trajo una década que se llamó la Gran Depresión, que asaltó Europa, aquí provocó los movimientos, ya sabemos, de índole más radicales.
Y al final, ¿cómo salimos de eso? Siempre con una guerra mundial. Eso es una dinámica que tenemos que cortar. O sea, realmente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gisbert, nosotros tenemos que ser soberanos para elegir en un momento dado lo mejor que nos interese, con independencia de donde compremos esto o lo otro, sea una democracia o sea una dictadura. Vamos a ver. O sea, realpolitik y dejarnos de estupideces. Quiero traer un dato muy interesante. Hablando de los años 20, Estados Unidos, que tenía en España el monopolio de la distribución del petróleo, nos estaba haciendo la vida imposible con el gobierno de don Miguel Primo de Rivera. ¿Sabéis a quién empezamos a comprar en ese régimen de corte, vamos a decir, conservador católico, pero que era un régimen soberano y un régimen, bajo mi punto de vista, con déficit democrático, pero patriota? ¿A quién le compramos el petróleo? A Stalin. Se lo comprábamos a Stalin, porque era el único que nos daba ese petróleo a un precio competitivo con respecto a lo que sufríamos de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, desde que están en Europa, que entraron con la Primera Guerra Mundial y ya con la Segunda, se han asentado y no hay manera de irse, no han hecho más que considerarnos que somos su patio trasero. Para ellos, Europa nos tratan igual o peor que a los propios mexicanos, que es un tratamiento de verdadero desprecio. De hecho, ahora mismo se está hablando de que Estados Unidos puede hacer operaciones militares en México, por tema de los cárteles de droga y tal, lo cual es una discutiéndolo. Exacto. Entonces, eso para que de alguna forma sepamos que muchas veces nuestra sumisión a estos dictados vienen de esto. Y con respecto brevemente a la cuestión que se ha planteado, ¿qué paralelismos hay con respecto a la crisis del 2018? Hombre, no es para ser alarmistas, pero Lehman Brothers era una banca de inversión como era el Silicon Valley Bank. Y hay otro fenómeno también recurrente, porque aquí hay que buscar, yo creo, que los patrones. Y ese fenómeno que también se ha repetido en el 2008 y ahora mismo es que el mercado de la vivienda en Estados Unidos de segunda mano se ha hundido estrepitosamente. ¿Qué tenemos ahora mismo? Ahora tenemos la tormenta perfecta, que es una guerra en las puertas de Europa. Tenemos inflación, tenemos incremento en los precios de energía, se ha roto absolutamente la cadena de suministros, tenemos una inflación desbocada. ¿Y qué sufrimos adicionalmente en España? Una casta política que, como bien ha dicho Rubén Gisbert, hasta el jardinero de cualquier municipio, con todos los respetos, tiene coche oficial. Entonces tenemos unos gastos públicos que son insostenibles. Es que realmente este Estado está en el borde de la quiebra y mientras tanto sobrevivimos del dinero que nos da el Banco Central Europeo. La pregunta es, ¿hasta cuándo puede durar esa situación? Que haya un ente que le dé a la máquina de los billetes. Y ya para acabar, con respecto a la fortaleza de estas naciones de los BRICS emergentes que requieren y que exigen, digamos, su oportunidad, como China, lógicamente, ¿cómo fijan el valor de su moneda? En el oro. El oro y los materiales preciosos, mientras que nosotros tenemos un sistema bancario ruinoso, absolutamente fraccionado, y en base a una moneda que diariamente se hunde, porque el dólar y el euro se está hundiendo en los mercados internacionales. Y eso nos va a arrastrar, pues, como civilización, como nación. Y bueno, mientras tanto, pues el político, con tal de seguir teniendo el coche oficial, a lo demás le da igual. Pues ese es donde hay que señalar a esos políticos y a esos burócratas totalmente ideologizados que están llevando al banquillo a Rubén Gisbert, que son esas personas acomodaticias, que les va muy bien en el caos, mientras su estatus se sigue manteniendo. Y mientras que vemos los patriotas como todo se va hundiendo, y por cierto, y el pueblo español es muy desconocedor de todo esto, y esa es la responsabilidad que tienen nuestros compatriotas. El que están con los ojos cerrados, viene otra crisis bancaria, y bueno, pues nada, ¿cuántos millones de españoles han perdido todos sus ahorros con la quiebra de Bankia, las preferentes? ¿O es que ya no nos acordamos? No tenemos memoria histórica para lo importante, y la memoria es que nos están depredando. Desde el año 75, el régimen del 78 es un régimen depredador y falso e hipócrita. Se creó el impuesto sobre la renta, nos dijeron en el año 78, porque era un impuesto para financiar la transición, y que luego lo quitarían. ¿Y cómo seguimos? Con el IRPF en más del 50% de las rentas altas. Son mentirosos por sistema. Bueno, la noche está súper calentita, Gisbert y Guillermo, y somos trending topic ya, o sea, imagínate lo que se está comentando esto, lo que está sucediendo ahora, y yo os invito a todos los guardianes que deis al botón de compartir y compartáis con los grupos de WhatsApp, con vuestros contactos. Sí, porque este programa puede acabar mal, ¿eh? Exacto, por eso, antes de que nos lo quiten, que ya somos unos expertos en ello, que siempre a veces los programas son un visto y no visto. Dejo las dos últimas preguntas de los guardianes que dicen Guillermo y Rubén. Dice, ante toda esta situación, cada vez seremos más pobres y si no votar soluciona algo.
Bueno, lo primero que quiero decir, para ya que la gente termine de explotarle la cabeza, como la gente bien Por sabe, favor, Rubén, que no vamos a dormir Nos ninguno. De verdad. para que la gente, no, pero digo para que la gente piense un poco, ¿no? Y la gente que no me sigue o la gente que no me conoce, para mí el único régimen democrático que existe en este planeta es Estados Unidos. Constitucionalmente es el único régimen en el que se garantiza la separación de poderes y la libertad de los representantes políticos. Lo digo para la gente, digo, pero este no acaba de decir que Estados Unidos tal, porque una cosa es la forma de gobierno y otra cosa es la acción de gobierno. Y estamos hablando de la acción de gobierno. La acción de gobierno de este país, como bien ha dicho Guillermo, es pues intentar subsistir a expensas de la deuda. Pero la forma de gobierno, el problema que tenemos es que no se asemeja ni siquiera ni se parece a la de Estados Unidos. Dicho lo cual, y quería hacer esta matización, para guardianes, pues contesto a la pregunta. A ver, esto está dicho. No tendremos nada y seremos felices, ¿no? El otro día hacía una entrevista con Mar Vidal en mi canal que me decía, bueno, es que la prohibición del coche a combustión en el año 2035 no es para que la gente compre coches eléctricos, es para que la gente no tenga coche y utilice servicios públicos. O sea, hay una corriente política impulsada y agrupada por ciertos países en los que se considera que debemos empobrecernos para ser más sostenibles a futuro. Pero ahora, que se empobrezcan desde luego los otros, los vasallos, los súbditos, en primer lugar. Me gustaría ver que pensarais cuántas veces habéis visto a un presidente de Estados Unidos, sea Obama, sea Trump o sea Biden, con el rosco de pasapalabra en la solapa, como va Pedro Sánchez y cualquier presidente europeo cuando va por ahí dando vueltas, con el rosco de la Agenda 2030. Es decir, allí donde hay de verdad una defensa de los intereses de la nación, no caben ante todo estas mamandurrias. Lo primero es la subsistencia. Y desde luego siempre dirigida a que sea sostenible, a que sea respetuosa con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero lo que no podemos hacer es cercenar nuestra capacidad productiva mientras quien nos lo impone está contaminando. Damas y caballeros, Estados Unidos y China contaminan el 95% de todo lo que se contamina en el mundo. Y ninguno de los dos suscriben ya. Cuando fue la señora Nancy Pelosi a Taiwán, a ver si podía allí también prender fuego, igual que hicieron con Ucrania, con China, China se desvinculó ya de los tratados de remisión de emisiones respecto a Estados Unidos. Eso significa que todo lo que hagamos en España es inocuo. Sin embargo, estamos yendo por una deriva en la que, con neoideologías, que cuando uno se pone realmente y estudia filosofía política a investigarlas, redundan en la posmodernidad, en el relativismo moral, en el escepticismo cultural, en que todo depende del punto de vista, en que eso de la patria y la nación y tal, esos son puntos de vista heredados, creados, antiguos, vetustos, y la gente que defiende eso, sin embargo, no se da cuenta de que estamos yendo hacia el abismo, de que nos estamos empobreciendo. Señores, todos los que nos están viendo, ¿con cuánto dinero hoy hacen la compra y con cuánto lo hacían hace 10 años? El sueldo que tienen hoy les permite... Mi padre, por ejemplo, que toda la vida ha sido guardia civil. Bueno, pues mi padre con su sueldo mantenía a mí, a mi hermano y a mi madre. Hoy en día, cualquier guardia civil puede tener 2 hijos, pagar el alquiler y vivir más o menos bien. No, pero vamos, ni por arte de birloque. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Poco a poco estamos yendo a esa situación. La responsabilidad para revertirla depende de nosotros, depende de los propios ciudadanos. Guillermo. Pues chicos, yo creo que hemos alcanzado ya la medianoche. Se nos ha subido a todos la tensión arterial. Nos has dejado realmente, te lo digo de corazón, nos ha dejado, Rubén, preocupados, preocupados. Pues por eso tanto por tu suerte, porque creo que la cosa acabará bien. Realmente te lo digo de corazón, es decir, no creo que llegue más allá, pero ya es una señal, por así decirlo, que es tremendamente preocupante en cualquier Estado democrático. Muy preocupante, tremendamente preocupante. Hay que parar esta historia, como tú bien dices, de la manera que sea. Obviamente, esperemos que no te conviertas en un mártir de la libertad, perdóname, pero te prefiero no mártir fuera de la cárcel. Bueno, yo no quiero ser mártir, lo que quiero es poder ser libre, pero por eso, doctor, he enseñado, he dicho, no voy a enseñar, pero al final voy a enseñarlo, por ejemplo, el New York Times, porque hay gente que no se lo va a creer.
Pero, Claro, damas y sí, caballeros, totalmente de acuerdo. la De hecho, gente que me sigue sabe que me puedo equivocar, a veces me pueden decir una cosa que luego no se cumpla, pero nunca, en ningún vídeo, en ningún sitio, he dicho nada que sea falso, que yo supiera que era falso, que era mentira. Nunca miento y públicamente puedo decir que todo lo que os he explicado está en negro sobre blanco y, como dice el doctor, veremos a dónde va. Veremos a dónde va. La intención está clara. pues Rubén, muchísimas gracias por haber compartido esto esta noche. Nos hemos quedado todos alelados. Lo del New York Times es surrealista, realmente surrealista, que un equipo de policía mencione al New York Times como referencia mundial ideológica, particularmente además en España, que ya es el colmo de rizar el rizo. Estamos contigo y te iremos siguiendo. Cuenta con nuestro apoyo para difundir, sin lugar a dudas, cualquier acontecimiento que vaya ocurriendo en este surrealista suceso. Muchas gracias a vosotros de verdad por dar la cara y por vuestro apoyo. Cualquier cosa que necesitéis, solo tenéis que decírmelo. Muchísimas gracias, Rubén. Buenas noches, a dormir. Buenas noches, mucha fuerza, Rubén. Buenas noches, Rubén. Guillermo, hijo mío. Bueno, ya has visto, ¿no? Pues sí, la verdad es que ver a un chico joven con tanto futuro como tiene Rubén y tanta influencia y tanta presencia en la opinión pública, ser objeto de este ataque tan desproporcionado. Vamos, Bueno, pero tú sabes que grandes dirigentes, grandes pensadores han acabado en la cárcel. Es decir, no quiero mencionar ahora mismo a Mandela, Gandhi, etcétera, no, está claro, pero está vamos, claro. es un clásico, ¿no? de los estados totalitarios. Es un peaje que parece que hay que pasar, ¿no? Para realmente tener los procesos revolucionarios, pues al final han pasado un proceso prerevolucionario que ha consistido pues, en una máxima represión por parte del poder establecido, que en vez de arbitrar fórmulas de reformas, vamos a decir, y de integración, porque yo creo que Rubén es una persona que tiene una capacidad de analítica y un entusiasmo que podría estar perfectamente en cualquier partido político representativo y su voz se tendría que oír en la sede de la Asamblea Nacional, pero nunca le oiremos porque ningún partido político lo aceptará. Ese es el problema, que los porque partidos... no se casa con nadie. Claro, lo cual demuestra que el sistema representativo es contrario a la soberanía nacional, porque no tienen que ir los altos cargos de los partidos políticos que cocinan las listas cerradas, sino que tienen que ir los mejores activos intelectuales de la nación. Y yo creo que Rubén Gisbert, por la forma de decir y por su experiencia y por su liderazgo y por su perfil y por muchas razones, aunque tenga equivocaciones como todas las personas, pero no le vamos a idolatrar. A Rubén llegará un día al Parlamento si hubiera unas vías naturales para el desarrollo político. Pero aquí, si quieres de alguna forma influir en política, a través del poder legislativo, que es el que hace las leyes y las debate, etcétera, etcétera, te tienes que someter, tienes que hacer un vasallaje y entras en una dinámica donde precisamente los que suben arriba son los más inútiles, con lo cual acabas quemado, lógicamente, ¿no? Entonces, esa reforma política que necesita España es precisamente para estos jóvenes que luchan por su nación con patriotismo y con decisión y valentía, pues que de alguna forma pudieran proponer esas políticas que transformaran nuestro caos actual, ¿no? De ahí la importancia de estos programas, ¿no? En ese sentido, y desde luego es lamentable lo que está sufriendo este joven. Vamos, desde luego los jóvenes españoles tendrían que salir en masa porque atacando a Rubén Gisbert, atacan a lo mejor de la juventud española, no lo olvidemos. O sea, es un enrocamiento del poder, de este poder antiguo, poder ya desfasado, poder anacrónico que ataca al joven. Bueno, pues vamos a ver la juventud española, a lo mismo abre los ojos y se fijan más en Rubén Gisbert. Y así se consigue lo que está consiguiendo este programa, ser trending topic, porque estamos tocando uno de los puntos más críticos de nuestro presente y de nuestro futuro, que es precisamente los ataques a la libertad de expresión y a la libertad de información, que parece que al poder le moleste mucho que haya voces discordantes, que siempre ha molestado, porque el poder pues siempre le ha molestado, pero el ya ir a atacar a esta persona como se le ha atacado con una querella criminal de la Fiscalía y con el de las brigadas de información y el New York Times, o sea, ahí hay un grado, hay un plus, digamos, de despotismo que se lo tendría que hacer mirar el poder, y es importante que llegue esto a la opinión pública. Estamos indignados con lo que le ha pasado a Rubén Gisbert, porque eso le ha podido pasar a Carlitos,
a Joan Miquel, al a doctor cualquiera. Gaona A y ti. a otros, y a mí mismo, ¿sabes? Entonces, bueno, nosotros Sí. pues tenemos una edad, pero han ido a por el joven, ¿eh? Lo cual también demuestra la cobardía del poder, ¿no? Es verdaderamente lamentable, doctor Gaona. Pues, Guillermo, también nos has hecho pensar, sin lugar a dudas. Oye, muchísimas gracias. Ya es un poquito tarde. Vamos a reflexionar también sobre el tema de los bancos y todo eso. Creo que vamos a tener que profundizarlo, ¿eh? Cómo nos va a afectar a todos, porque parece que esas cosas los lees con nombres anglosajones y queda lejos y seguimos viendo tonterías en la tele y todo eso, pero creo que es muy importante informar a todas las personas de Latinoamérica, además particularmente también a las de Latinoamérica, que tenemos que hacer algo especial la semana que viene, si Dios quiere, si te parece bien. ¿Vale? Muy bien, guardianes, poder Guillermo, guardián. Muchas gracias. muchísima Buenas fuerza noches. y muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Gracias. Guillermo. Adiós. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, bueno. Guillermo.